Bienvenidas a todas y todos a esta mesa de discusión llamada Intervenciones alimentarias nutricionales que contribuyen a la prevención y bienestar de las personas que viven con diabetes. Esta mesa se hace en el marco del Día Mundial de la Diabetes 2025 a través de la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para ello tenemos notables ponentes, todas colegas nutriólogas, en la que vamos a discutir respecto al tema y desde luego también con la coordinadora, la doctora Elvira Sandoval Bosch, la coordinadora de la licenciatura. Y quien les habla, soy la maestra Nelly González, que también soy docente de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestras ponentes para pasar a la mesa de discusión. Seguramente ustedes ya pudieron ir viendo los videos cortos en donde ellas nos comparten la intervención que hacen en las personas que tienen diabetes con un enfoque de intervención y también preventivo en otros entornos como los escolares. Entonces, agradecemos la presencia de la nutrióloga Ana María Vera Santos. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán y educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. También ha tenido formación en enfermedades cardiometabólicas en el primer nivel de atención y nutrición en las personas adultas mayores en el Instituto Nacional de Salud Pública y en el Instituto Nacional de Geriatría, respectivamente. Ana tiene desde 2017 una experiencia en el sector público, inicialmente en el Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes y actualmente en la Dirección Estatal de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán, en el área de enfermedades cardiometabólicas y bueno, pues desarrolla programas educativos, capacitaciones y material didáctico tanto para pacientes como para personal de salud. Y también actualmente es responsable del seguimiento de la implementación de la estrategia Hearts o Corazones México, que se lleva a cabo a través del vínculo con la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud Federal. Entonces, muchas gracias, Ana, por tu presencia. También contamos con la presencia de la doctora Sofía Irene Olmedo. Ella es investigadora asistente del CONICET y en el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio de la Universidad Nacional de Formosa, Argentina. También es colega, licenciada en nutrición y es profesora adjunta en la Universidad Nacional de Formosa y doctora en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, Sofía. Ella trabaja en estudios sobre nutrición y alimentación desde una perspectiva de salud colectiva y aborda temas relacionados con la salud intercultural, medio ambiente, soberanía sanitaria, seguridad alimentaria e hídrica en contextos de diversidad cultural. También ha hecho investigaciones doctorales con el título Determinación Social de la Alimentación y Estado Nutricional de Preescolares en WOM de Formosa. Y actualmente pues está trabajando en un proyecto Repensando la Diabetes, que es una estrategia intercultural liderada por Iniciativa Comunitaria en la Salud en Comunidad Indígena de Argentina. Así que muchas gracias también por estar presente, Sofía. Y también contamos con la maestra Judith Arellanes López. La maestra también es colega, nutrióloga, egresada del Instituto Nacional, del Instituto Politécnico Nacional y tiene una maestría en salud pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ella ha sido responsable también de diferentes programas de nutrición en los servicios de salud de Oaxaca, desde la nutrición infantil, salud escolar y también responsable de orientación alimentaria y algunas otras estrategias que se han llevado a cabo desde hace un tiempo, como 5 pasos por tu salud. Actualmente es responsable de certificaciones de escuelas promotoras de la salud y también profesora de la Universidad Regional del Sureste. Pues bienvenidas a todas, les agradecemos mucho estar presentes en esa mesa de discusión. Estamos completamente honrosos de contar con todas ustedes, porque al final decimos que es una conmemoración de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, entonces aquí habemos 4 nutriólogas en las cuales estamos abordando, ¿no?, intervenciones enfocadas en diabetes.
Entonces, pues bueno, ya como para introducir un poco a la audiencia, en los videos que nosotros escuchamos, en los cuales nos externaron los temas y las intervenciones en las que ustedes hacen, vemos que tienen estos enfoques desde la prevención hasta el tratamiento, ¿no? En los entornos escolares, que ya nos platicaba la maestra Judith, que es todo un reto porque la población objetivo ahí, si bien son los escolares, también están involucrados los profesores y las profesoras y también los padres de familia, ¿no? Y entonces esta mirada preventiva para evitar el desarrollo de enfermedades crónicas constituye un reto. Por otro lado, Ana nos comentaba estas intervenciones tanto dirigidas a profesionales de salud, que tiene que ver con que ellos identifiquen cuáles son las intervenciones efectivas para un mejor tratamiento en diabetes, y por otro lado también abordar el tema de la alimentación con las personas, ¿no? Desde diferentes enfoques individualizados, los grupos de ayuda mutua o en esta estrategia actual de HEARTS, ¿no? Entonces también nos decía, es un reto en ese sentido. Y la doctora Sofía pues, también nos hablaba de un punto bien importante que a veces se toca muy poco, que es la interculturalidad, ¿no? O el trabajar directo con las comunidades también, ¿no? En este entorno de personas con diabetes, qué tan importante es empezar a conocer sus hábitos de alimentación a través de un recordatorio de 24 horas, con un diagnóstico definido para intervenir en comunidad y con ello pues empezar a generar estas estrategias, ¿no? Algo que también nos comentaba la doctora es que pues es bien importante también poder tener este vínculo, ¿no? Con la comunidad y conocer cuáles son sus testimonios, qué interpretación le dan a su enfermedad para que con base en ello también se desarrollen estrategias específicas en este entorno, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar con la primera pregunta, si están de acuerdo, y va enfocado justo a esto, ¿no? A ello. ¿Cuáles serían los facilitadores y las barreras que ustedes han identificado al implementar estas intervenciones alimentarias nutricionales, ¿no? Desde este enfoque preventivo y desde este enfoque ya de tratamiento con las personas con diabetes. ¿De cuáles pudiéramos hablar? Adelante, Sofía, gracias. Bueno, yo creo que una barrera que es transversal a los tres proyectos que presentamos acá es la cuestión económica, ¿sí? Hablamos de los alimentos industrializados, en eso coincidimos y son los alimentos más baratos, los que llenan, los que tienen más hidrato de carbono y grasas. Em, y particularmente en la comunidad con la que yo trabajo, que es una comunidad indígena, también esta cuestión de insertarse a un mercado, una economía de mercado, em, de hace un poco más de 50 años que genera esta transición. O sea, por eso estos números yo hablaba de estos números de mayor prevalencia de diabetes, no solamente en esta comunidad, sino que esto se observa en comunidades de todo el mundo. Otra barrera, eh, que también quizás es un poco más particular a esta comunidad, eh, es la cuestión espiritual. Encontramos en este proyecto que la iglesia es un lugar en donde circula mucha información sobre diabetes, a veces desinformación, y el pastor o sea, es una figura que tiene mucho peso dentro de la comunidad. Entonces la idea también a partir de este proyecto es fortalecerlo tratando de incorporar al pastor dentro del proyecto, ¿no? También para no alejar tanto la medicina occidental de la cultura, en este caso, y mejorar ese número, esa adherencia, ese 15% de adherencia que vimos el año pasado. Y otra barrera también ligado a este porcentaje de adherencia, donde se observó que los hombres son más cumplidores que las mujeres, es un resultado que llama mucho la atención y se podría profundizar más, indagar más. Seguramente está relacionado con cuestiones de género. Generalmente es la mujer la cuidadora. Esto pasa en la cultura coni en muchas comunidades, ¿no? En muchos lugares, donde la mujer es la que se encarga de la alimentación. Si alguien de la familia se enferma, la mujer es la que cuida
la que le da los medicamentos que esa persona necesita, pero ¿qué pasa cuando la mujer es la que enferma? ¿No? Bueno, estamos en ese camino de ver, a ver qué pasa, la mujer enferma. ¿Tiene también un cuidador? ¿Qué pasa con los hombres? ¿También cumplen ese rol de cuidadores? Porque este resultado justamente llama la atención y creo que podría ser también una barrera a la hora de la adherencia al tratamiento. Lo de la espiritualidad, la cuestión religiosa, para algunas enfermedades nosotros venimos trabajando hace mucho, digo nosotros porque no soy yo sola, trabajo siempre con un equipo, la mayoría antropólogos, ¿no? Y, y vimos, o sea, vemos que para algunas enfermedades y algunas cuestiones termina siendo una protección, por así decirlo, de la cuestión espiritual, pero para otras cuestiones y particularmente la diabetes vemos que es algo que hay que incorporar dentro de la práctica, ¿no? Dentro de la intervención y si se puede dentro del tratamiento, ¿no? Tener esta llegada que el pastor es incorporar a estos, dentro de estas estrategias de intervención dentro de la comunidad. Yo creo que va a mejorar un montón la adherencia al tratamiento. Gracias, Sofía. Adelante, Ana. Sí, coincido igual con muchas similitudes que también aquí en la población en Yucatán, pues tenemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta barrera como con la ideología, los mitos, también hay, ¿no? Como muchas ideas erróneas respecto al cuidado o acerca de muchos remedios, ¿no? Caseros. La población tiende a escuchar más al vecino, al familiar, antes que al profesional de salud. Entonces nos falta un poquito también eso, el acercarnos un poco más a la población y que también la población tenga esa recepción, ¿no? De dónde buscar información, información pues veraz. Y justo en torno a la alimentación también hay mucha duda, muchos mitos, esa creencia de que nuestra alimentación tradicional pues no es saludable, cuando pues sabemos que hace muchísimos años era lo que se comía y la gente se enfermaba menos, ¿no? Entonces, sí con la publicidad, con el mayor acceso, disponibilidad de alimentos ultraprocesados, ha cambiado mucho la salud. Entonces, ese cambio, ¿no? De visión es lo que andamos trabajando, ¿no? El poder reforzar esta parte y entender que de lo ultraprocesado, pues ha venido en parte, ¿no? El efecto negativo en cuanto a la salud. Y pues igual a veces una barrera, definitivamente es también la cuestión de la comunicación, porque todavía tenemos mucha población maya hablante y lamentablemente no todos los profesionales de la salud hablamos maya o entendemos un poquito algunas palabras, pero nos puede ser difícil expresarnos o generar material para que llegue a todos. También hay mucha variación de las comunidades que son alejadas a la capital, a las que son pues las ciudades, entonces que el consumo de alimentos es distinto, que incluso el estilo de vida es diferente. Esa es otra barrera que igual detecto en cuanto al tiempo, el cambio del estilo de vida. Es más difícil que las personas, la población que vive en las ciudades pueda acudir a un centro de salud, a un grupo de ayuda mutua. Son de hecho lugares donde nos es más difícil conformar estos grupos de ayuda mutua, a diferencia de las comunidades más rurales, donde la población pues es independiente en cuanto a su trabajo, ¿no? O sea, ellos si trabajan en el hogar pues sacan su tiempo para ir un ratito a su grupo o si trabajan en la milpa también pudieran destinar ese rato. Entonces participan más también las poblaciones rurales. Y en cuanto a género, ahí tenemos una diferencia porque, por ejemplo, aquí y creo que en general en México, quienes acuden menos a cuidarse o atenderse son los hombres. También porque aún pues juegan el rol muchas veces de proveedor, de quien sale a trabajar y pues quien tiene a lo mejor un horario específico, dificultades para acudir a cuidarse, a diferencia de la mujer que a veces al estar trabajando en casa pues puede destinar este tiempo. Entonces sí, la mayoría de nuestra población, de nuestros pacientes y de nuestras asistentes a grupos de ayuda mutua son las mujeres. Bien, Adelante, maestra Judy. bien, pues yo quiero abordar precisamente varios aspectos, precisamente sobre lo primero que son nuestros facilitadores. Bueno, tenemos la gran ventaja ahorita en estos últimos años de escuelas de nutrición.
que ya están en varios estados de la República. Oaxaca ha crecido en esto de las escuelas de nutrición. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque son la formación de recurso humano que nos va a permitir llegar a los lugares, a diferentes lugares. ¿Qué se tiene que hacer con esto? Pues unificar información con todo ese personal para que todos vayamos sobre una misma línea de orientación. Eh, Otra facilitación en cuanto a cómo hacer las cosas mejor son las políticas que se están generando ahorita, ¿sí? A través de los entornos escolares, a través de los programas que hay institucionales como Entorno Laboral Saludable, que es algo que también se maneja donde se hace prácticas y detecciones con personal en las oficinas. La otra parte importante es la participación de los maestros, como que ya se involucran más en hacer acciones de educación. Entonces, esto es muy importante para la población. Lo que comentaban hace un momento de los lugares lejanos, bueno, pues con el apoyo de los maestros bien capacitados, bien orientados a través de los planes de estudio que ahorita se tienen. Si ustedes revisan algunos planes de estudio, ya van enfocados a temas de salud como más actualizados. ¿Sí? De hecho, ya manejan lo del plato del bien comer como algo importante, manejan algunas dinámicas ya que están establecidas en los planes de estudio. Entonces, vamos avanzando en eso, es una gran fortaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues trabajos de sensibilización, porque no todos están en esa misma línea de enseñar bien, ¿sí? ¿No? Sino de algunas veces nada más informar, no de hacer un proceso de enseñanza, que eso es parte importante. Tenemos el problema de la comunicación. Aquí en Oaxaca tenemos diferentes lenguas maternas. Entonces tenemos que utilizar traductores, tenemos que transmitir mensajes en dialecto en algunas zonas. Eso es un trabajo muy, muy grande también. Pero bueno, lo estamos intentando. Eso es también gracias y se fortalece gracias a la ayuda de los estudiantes de nutrición que son de algunas zonas. Entonces ya se pueden transmitir algunos mensajes en sus dialectos originales, en sus lenguas maternas. La otra fortaleza que tenemos es el trabajar en las escuelas. Nos permite, lo que yo les comentaba en el video, es trabajar con niños, con papás y con maestros. Entonces, esta es una gran fortaleza, pero vamos avanzando. Aquí tenemos que unir personal que se dedica a la educación en salud, enlazarlo muy bien con el de educación. ¿Sí? Oaxaca es un estado donde tiene muchos problemas también con el área del magisterio. Entonces tenemos que ir convenciendo poco a poco ese grupo de personas para poder trabajar. Y tenemos que estar implementando una palabra importante y que tiene que quedar en la mente de todos, el autocuidado de la salud. Si logramos insertar en memoria autocuidado de la salud desde niños, maestros y papás, creo que vamos por un buen camino para modificar este panorama tan desastroso que tenemos, que es precisamente el incremento de enfermedades crónicas como es la diabetes, hipertensión, dislipidemias, todo esto. Y enfocado, o sea, tenemos que enfocarnos muy bien, que es otra fortaleza, en 3 acciones básicas, que es la alimentación. Nuestra alimentación, aprovecharla, como bien decían hace un momento, de las áreas de donde hay producción, o sea, lo básico, lo que tienen ahí. Hablemos de lo nutritivo e importante que es en las comunidades su alimentación. Pero todos, que sepan por qué es importante comer cosas más naturales que un producto industrializado. Que tengan nuestra población la capacidad de hacer una selección de los alimentos en donde estén, ¿sí? Pero que seleccionen lo más nutritivo. Creo que ese es algo muy importante que podemos trabajar. Y ahora nuestras barreras. Nuestras barreras, de alguna manera, pues son lo que comentaba, ¿no? Cuestión económica. No tenemos suficiente dinero para hacer campañas masivas de educación hacia nuestra población, ¿sí? Llevamos una gran distancia entre todos los productos industrializados, lo que se invierte para nosotros como orientadores, llevar a la población información. Entonces, eso es una gran barrera. La otra gran barrera es de que las personas que ahorita son adultas y que sus hábitos ya son tan malos, es imposible algunas veces corregir algunos de ellos, porque ellos son los que están contribuyendo a una mala alimentación de los niños. Entonces ahora sí que es un círculo vicioso todo esto. Entonces tenemos que estar trabajando, rompiendo esto. ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido aquí en Oaxaca, por ejemplo? Es cómo quitar en algunas de las escuelas los productos industrializados cargados de azúcar y las bebidas azucaradas, porque los mismos papás están así como en esa situación de decir, si no, ¿qué le doy a mi hijo si me quitan esos productos?
O sea, todavía no han entendido el gran problema de salud que se tiene. Se manejan las capacitaciones, o sea, trabajamos también en las capacitaciones de personal de salud. Pero ¿cuál es la deficiencia también con nuestro personal de salud? Pues los recursos que tenemos para poder hacer que llegue nuestro personal a las capacitaciones. Falta de recursos también. Y la otra también falta de disponibilidad de algunos de ellos, porque algunos sí se pueden trasladar, pero bueno, ponen como obstáculo para poderme trasladar, pues me tienen que dar recursos para yo poder asistir a una capacitación. Entonces, esos son nuestros grandes problemas. Sí tenemos cosas muy positivas ya que ha avanzado nuestro país, o al menos aquí, igual aquí en el estado de Oaxaca, pero todavía nos falta muchísimo. Crean que es mucho, es el universo. Yo que veo miles de niños, que dices, bueno, ¿cómo poder establecer muy bien y coordinar muy bien esos trabajos de capacitación para poder llegar a más gente? Pero en eso yo creo que ahí vamos en el camino. Avanzando. Sí, gracias, maestra Judith. Pues, ¿qué tan importantes los comentarios que aquí se vierten? Porque podríamos decir que una parte de los factores que obstaculizan, ¿no?, poder hacer estas intervenciones van desde un tipo de factores más estructurales, ¿no? Por ejemplo, hablando me parece que las tres tocaron el punto económico, ¿no? Tanto para ejercer políticas públicas, pero también el nivel económico en el que nos encontramos es un factor que pudiera obstaculizar poder llevar a cabo una alimentación y en general un estilo de vida saludable, ¿no? Porque se comparte con estos tiempos de trabajo, ¿no? De trabajo en casa, trabajo doméstico o trabajo formal, ¿no? Las horas que pueden destinar a autocuidado o incluso hablando desde este enfoque preventivo con escolares, pues también los papás que tanto tiempo tienen, ¿no? Para primero llevar a cabo hábitos saludables ellos y después transferirlos a las niñeces, ¿no? Algo bien importante que ustedes tocaron también, las tres, pues trabajan con diferentes poblaciones, ¿no? En Oaxaca también pudiera ser población originaria, Ana María también con población maya, también Sofía, y decían la importancia de poder conocer sus comunidades o incluso una de las principales barreras sería no conocer su lengua, ¿no? ¿Y qué tan importante es eso, no? Porque de repente en temas de alimentación y de salud tendríamos que tener esta competencia laboral de alguna manera, ¿no? O buscar ciertas intervenciones como traductores o algo que nos hablaba, nos planteaba la maestra Judith, pues que ya empiezan a ver también población de ellos mismos que estudian nutrición y entonces genera mucho más entendimiento, ¿no? De lo que para ellos significa tener estas enfermedades y cómo poder trabajar en colaboración con ellos para el tratamiento de la salud, ¿no? Algo tocada también Sofía de decir, pues bueno, un punto importante es justo eso, ¿no? Acercarnos a ellos para saber cuáles son las diferentes formas de entendimiento. Y Ana María nos decía, ¿no? Pues justo también buscar traductores para poder hacer herramientas educativas que estén en esta lengua maya, ¿no? Entonces, esos son puntos como muy relevantes que a veces no consideramos, ¿no? Como un lenguaje propio, ¿no? Algo bien interesante que vemos es justamente estas diferencias de controles, ¿no? Nos decía Sofía que hay mayor control en hombres y en el caso de México sí es como muy notorio que son las mujeres, ¿no? Pero aquí se pone justamente también un poco el tema de discusión en cuanto a roles, ¿no? Ya nos decía Sofía y que ahora viene con mucho en boga estas nuevas políticas públicas del sistema de cuidados. Habrá que analizar, ¿no? Mucho más a profundidad hacia dónde está inclinado el tema de cuidados, ¿no? Sí, no, a mujeres, a hombres, qué tanto, y es un tema interesante verlo desde esta perspectiva también de mi autocuidado propio, primero, de la enfermedad, ¿no? Después a quién cuido y además también quién me cuida, ¿no? Y esto va a detonar pues muchas diferencias, ¿no? O heterogeneidades de cómo podemos implementar este enfoque, porque pues también podríamos sí abonar a ciertas poblaciones a que se cuiden,
pero también desproteger a otras. Entonces, es un punto también bien importante, ¿no? Y esta diferencia de intervenir en zonas rurales o urbanas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Oaxaca es un estado que tiene mucha extensión geográfica, ¿no? Y en esta parte de poder acercar los servicios a todos es un reto, ¿no? Y ya Ana nos decía, pues bueno, en las comunidades rurales pudiera haber un poco mayor tiempo para poder acudir a los servicios de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, en las intervenciones que ustedes han venido haciendo, pues desde luego que van enfocadas a mejorar la alimentación, ¿no? Y decíamos, un factor o un reto importante, estructural, es pues la oferta de alimentos ultraprocesados, ¿no? Es algo que comunidad rural, urbana, metropolitana, niñas, niños, adultos mayores, está a disposición, ¿no? O sea, no podríamos como podernos, digamos, desarticular de ese ambiente. Pero por otro lado, ustedes planteaban algunos alimentos como autóctonos o que están en las comunidades que se pudieran promover, ¿no? Y hacia allá va un poco nuestra intervención como nutriólogas y nutriólogos de conocer qué es lo que se cultiva, si hay posibilidades de que esa misma comunidad lo tome para autoconsumo o promover patrones de alimentación tradicional. Nos decía Ana, la dieta de la milpa, ¿no? Pero en este, digamos, enfoque específico en el manejo de la alimentación, ¿qué otros beneficios ustedes han identificado que se impactan, digamos, en otras aristas cuando se intervienen en las personas con diabetes? Mira, Adelante, bueno, maestra. dentro de lo que es precisamente a los pacientes con diabetes, que de alguna manera hemos identificado, algunos de ellos, por decirlo, cuando trabajamos en entorno laboral saludable, pues es precisamente esa disponibilidad de alimentos que se tiene, pues para poder mejorar su alimentación. Pero aquí lo importante que tenemos es que la orientación alimentaria, si es bien canalizada, ellos mismos ven el efecto rápidamente. ¿Sí? Tal vez no en sus niveles rápido como se quisiera, pero sí se va modificando a partir de que los tenemos en un área que se pueden capacitar y que de alguna manera ellos ya toman decisiones para mejorar su alimentación. Eh, pero aquí el problema es precisamente que no en todos los entornos laborales tienen la disponibilidad de esos alimentos. Entonces tenemos que trabajar como trabajamos en las escuelas con los vendedores de alimentos para que tengan la disponibilidad de esos alimentos, para que la orientación alimentaria no únicamente sea en un sentido, sino sea en ambos para que tengan disponibilidad y se pueda disponer de ese alimento. Cuando nosotros manejamos lo de la venta de alimentos en el interior de las escuelas, primero hacemos un proceso de sensibilización con los vendedores de alimentos para que estén disponibles. Y por el otro extremo, trabajamos con los niños para que ellos puedan seleccionar alimentos saludables. ¿Sí? Y les decimos el por qué no tienen que consumir esos alimentos. Entonces tiene que trabajar en los dos sentidos para poder decir, bueno, la orientación alimentaria sí puede ser más funcional y más, tener resultados más positivos que si únicamente se da una orientación simple, sino tiene que ser compartida. Y los pacientes, en el caso de las unidades médicas, pues tiene que ser un trabajo constante. ¿Sí? No es de una sola sesión ni de dos sesiones, sino es como lo manejaban hace un momento, hacer talleres y que ellos prueben y disfruten de los alimentos, porque algunos de ellos no hacen ese proceso de disfrute de los alimentos, que es la otra parte, ¿no? El saber por qué tiene que comer unas verduras en esta preparación y que son verduras de su comunidad o de alguna manera son de bajo costo. O sea, tenemos que aprovechar los alimentos que sean a bajo costo y que estén disponibles en las comunidades. Se tiene que relacionar eso, porque algunas veces dicen, bueno, la comida que es vegetariana, por ejemplo, dicen es cara. Bueno, es cara porque pues van a un lugar, pero no, ¿sí? Si tienen una orientación adecuada y se aprovecha los alimentos locales, se va a tener un buen resultado. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Sí, bueno, además de lo que mencionaba Judith, agrego que también al consumir estos, por ejemplo, estos frutos tradicionales,
Bueno, esta comunidad, una de las barreras también que me olvidé de mencionar es el tema de la privatización de los territorios que hacen que ya no puedan cazar, recolectar frutos, pero si uno trabaja con esos alimentos tradicionales que se vio, bueno, le puedo nombrar doca, algarroba, son los frutos que consumen. eh, También va a haber una mejora a nivel familiar, en la economía familiar, ¿no? O trabajar también con frutos de temporada, que también son más baratos, más accesibles. Y también a su vez va a estar más con respecto a las comunidades originarias, más en sincronía con lo que es la tierra, que como mencionaba yo en la presentación, es muy importante la dimensión tierra, el acceso a la tierra para la conceptualización de salud. Entonces, al consumir estos alimentos por temporada, sí, también hace que, o sea, hace a la salud no solamente de la persona que tiene diabetes, sino de toda la familia. Sí, y definitivamente, ¿no? Retomando a lo mejor este tipo de alimentación más tradicional local, no solo pues abonamos a la salud individual, sino también planetaria, ¿no? Entonces vamos a volcarnos a consumir más de lo que viene de la tierra, que a fin de cuentas contamina menos, y a disminuir el consumo de los otros productos, que si nos vamos sumando, ¿no? De poco en poco, pues obviamente eso va disminuyendo, ¿no? La producción de ese tipo de alimentos. Entonces, sí podemos, ¿no? Como ir haciendo cambios graduales, aunque a veces se ve difícil esa lucha contra las grandes empresas, ¿no? Que nos llenan de estos alimentos, pero sí se puede conforme cada persona va modificando su alimentación y el impacto en la economía, pues sí es bastante. También en cuanto a la cuestión, a lo mejor del estrés que implica el tener una enfermedad, ¿no? De entrada y todos los cambios que va a implicar, cambios alimentarios, en cuanto a toma de medicamentos. Porque muchas veces, pues la persona que tiene diabetes o sea, en la familia se siente pues aislada, ¿no? Que va a comer algo distinto, que los demás van a comer otras cosas que a la persona le gustan y que ella va a dejar de consumir. Entonces también se puede fomentar en algún punto esta empatía, ¿no? Al dar a conocer, a lo mejor en mi entorno familiar, laboral, que yo tengo diabetes, pero que tampoco implica que yo no pueda comer ciertas cosas o que los demás no puedan hacerlo también, ¿no? Mucho trabajamos en esto, ¿no? Que no tienen que comer algo distinto, que la familia puede comer lo mismo y que se van a beneficiar de ese cuidado, ¿no? Obviamente cada persona tiene a lo mejor sus porciones, sus cantidades, pero el consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales va a tener un beneficio para toda la familia. Entonces también ahí se van modificando un poquito esos entornos eh, más pequeños, ¿no? Cuando alguien inicia cambios alimentarios. Y también las personas con diabetes pues fungen como modelos, ¿no? Por eso esta cuestión de entre pares en los grupos, porque si alguien empieza a tomar más agua, entonces puede impulsar a alguien a que también la consuma, o si le da una recomendación de, bueno, si al agua le pones un poco de limón, si te haces un agua de Jamaica, entonces otras personas se pueden ir animando a hacer ese cambio. Entonces también ahí a través del trabajo de la empatía, del modelaje va cambiando y ya los entornos un poco más grandes pues nos ayudan justamente las políticas que se han modificado, ¿no? Que pues ya ahora en las escuelas pues, podemos tener acceso a alimentos más saludables y pues esperemos que también puedan estas estrategias llegar a los hospitales, a centros de salud y a entornos laborales, ¿no? Porque pues eso, la voluntad puede estar, la persona puede cuidarse, pero si no tenemos al alcance el producto, el alimento, pues eso nos limita. Entonces, sí, es un trabajo a pequeña escala y también a grande, pero pues vamos dando pasos que nos han beneficiado bastante, al menos a nivel nacional y pues también en cada región. Gracias. Pues qué importante esta mirada desde nutriólogas y nutriólogos, ¿no? Porque sabemos que el tema de la alimentación, pues es una práctica rutinaria, ¿no? En donde se presta a que todos se generen recomendaciones, ¿no? De todo tipo. Y entre eso se puede difundir información que no está basada en ciencia o que se promueven mitos, ¿no? Respecto a la alimentación o incluso que se dice que debe ser restrictiva, ¿no? Y algo que ustedes manejaban, algo importante es que,
pues se tiene que también promover el gusto por la alimentación, ¿no? Y por los alimentos locales, ¿no? Y cuando hablamos de alimentos locales, es, como comenta Ana, por esta sostenibilidad también, ayudar al planeta y promover alimentos naturales, pero se ha perdido también un poco que estos alimentos tradicionales en general pues son culturalmente pertinentes, ¿no? O sea, no son platillos sofisticados que son impuestos, ¿no? Porque cumplen los requerimientos y son bajos en calorías, sino que también abonan a este concepto de generar este gusto o este placer por la comida, ¿no? Y entre más sea local con alimentos tradicionales y sin estas restricciones o este enfoque restrictivo, pues pudiera abonar más a la intervención, ¿no? A que sea más efectiva. Y algo que ustedes comentan, un punto relevante es el tema de los entornos, ¿no? Primero, sí, el entorno laboral, que incluso en este Día Mundial de la Diabetes para este año aborda también este enfoque en los entornos laborales que hay que hacer. Y desde luego que sí, como pacientes que viven con esta enfermedad, pues tienen ciertos retos, ¿no? En esta parte de que haya a disposición de ellos para que consuman y que otras nosotros desde nuestros lugares de trabajo promovemos, ¿no? Entonces, el entorno es muy importante, el laboral, y también, como ustedes lo comentaban, ¿no? El familiar, incluso el local o entre pares, ¿no? ¿Qué tanto tiene este beneficio de trabajar bajo esos enfoques y además haciendo equipo, digamos, o colaboración con un diálogo, digamos, efectivo entre profesional de salud y personas que viven con la enfermedad y además entre las personas que viven con esta enfermedad, que comparten la vivencia? Y lo que nos decía Sofía en los temas incluso de territorios o de trabajar con personas clave comunitaria, ¿no? Que figura un rol importante, ¿no? Para el entendimiento de la salud o incluso para promover prácticas saludables, ¿no? Ya nos platicaba en su video que incluso el entorno espiritual es un factor importante, ¿no? En el cual contribuye o no contribuye a la adherencia al tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Entonces, vemos que el actuar del nutriólogo, si bien va enfocado en temas de alimentación, en pro de mejorarlo, pues nos preocupamos por que esté disponible en todos los entornos, ¿no? Que sea sostenible, no enfocarnos, sí, obviamente en disminuir los alimentos ultraprocesados, pero también en un cambio positivo, en un viraje, digamos, de dirección positiva en promover lo que sí se puede, que prácticamente son los alimentos locales, ¿no? Y naturales y de la estación, que eso ayuda mucho también a poder cumplir con este enfoque de que sean también económicos, ¿no? Entonces, bajo ese hecho, ¿qué recomendaciones ustedes les harían a los futuros profesionales o nutriólogas o nutriólogos, nutricionistas, que se dice así en toda la región de Latinoamérica? Daban datos muy importantes, ¿no? Y uno de ellos es este proceso formativo, tanto de pregrado, ¿no? Cuando vamos formándonos como licenciados en nutrición. Y la otra, asegurar este proceso de enseñanza, aprendizaje con los propios pacientes, ¿no? O con las personas que viven con la enfermedad. ¿Cuáles pudieran ser las recomendaciones en temas de formativos, ¿no? De sensibilización, en temas incluso con este enfoque de educación en diabetes? ¿Qué nos pudieran recomendar para quienes se están formando y desde luego para quienes ya trabajan con la población? Bueno, en la presentación les comentaba que uno de los problemas que observamos en el diagnóstico de situación fue, por ejemplo, que las recomendaciones, las indicaciones nutricionales hechas por las nutricionistas a la comunidad, o sea, lo que nos mencionaban los pacientes con diabético era que si bien estaban científicamente avaladas, es lo que nos enseñan en la universidad, ¿no? Es muy importante contextualizar
las recomendaciones que nosotros aprendemos en la universidad, eh, o sea, contextualizarla a la cultura, volvemos al este determinante re importante, el económico, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasó en la comunidad que las personas tienen un bajo nivel socioeconómico en la mayoría y una señora me decía, no, yo todo lo que junto compro kiwi, porque la nutricionista le había indicado kiwi y, y no es una fruta, no era una fruta de estación en ese momento, es una fruta que acá en Argentina es muy cara. Entonces hay otras frutas disponibles que no hace falta ni siquiera comprar dentro de la comunidad. Entonces a eso voy. Es como que eh, más allá de los libros, que es importante, o sea, es importante, obviamente hay, para eso hay delineamientos también, volvemos a lo mismo, conocer el lugar en donde trabajamos, la comunidad con la que estamos trabajando. En primer lugar, adaptar lo que nosotros ya sabemos a la comunidad. Y en cuanto a la diabetes, algo que a mí me parece una herramienta fundamental es guiarnos por el índice glucémico de los alimentos, ¿no? Por ahí, y eso a través de la educación alimentaria, o sea, explicar el índice glucémico, cómo funciona el azúcar en sangre, la glucemia, usar las curvas. O sea, yo haciendo esta intervención me doy cuenta que es como una gran herramienta para que la población, sobre todo poblaciones en las que quizás esto que decíamos son de otra cultura, a lo mejor tener en cuenta también el nivel de educación que hay dentro de la comunidad, dentro de la población, ¿no? Son todos factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer intervención, ya sea a nivel comunitario o trabajar dentro de un consultorio clínico. Y lo último, la última recomendación es estar abierto a trabajar con otras disciplinas, con otros profesionales de manera e intradisciplinar, ¿no? Es muy importante. La diabetes tiene una pata muy importante que lo que yo observo de la salud mental, ¿no? Hay un cambio, hay un impacto, al menos en las personas con la comunidad con la que yo trabajo en cuanto al diagnóstico de diabetes, ¿sí? Eh, de diabetes y también de otras enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, poder trabajar con otros profesionales, eh, estar abierto a trabajar, a leer textos de otras disciplinas, o sea, tener una mente abierta. Gracias, Sofía. Ana, Sí, coincido también en esta parte del conocimiento de la población y en el poder adaptar lo que sabemos, lo que hemos aprendido a lo que necesita la persona, la población en ese momento, ¿no? Poder priorizar incluso, ¿no? Cuáles son las necesidades de aprendizaje, empezar poco a poco y elegir las estrategias que vayan acorde a lo que se requiere. Sobre todo mucho este enfoque de educación en diabetes también es muy importante y muy diferente quizás a lo que normalmente aprendemos en la parte de la licenciatura, ¿no? Que ya te muestra otras formas de poder enseñar, educar, ¿no? A las personas a que ellos mismos pues puedan tomar el control, el manejo de sus enfermedades, desarrollar habilidades, poder tomar decisiones con la información que ellos han adquirido, pues tomar sus decisiones día a día, porque finalmente pues a nosotros a lo mejor como profesionales nos ven una vez al mes, una vez cada 15 días, pero pues ellos todos los días toman esas decisiones. Entonces, no solo que sigan una recomendación como instructivo, ¿no? Un plan de alimentación, sino que entiendan por qué ese alimento puede ser bueno o por qué en cierta medida, cuál es el impacto que tiene en su glucosa, en su salud física. Entonces, también ese panorama distinto, pues lo da mucho esta educación en diabetes, que sería igual una recomendación si les gusta el área de las enfermedades cardiometabólicas, pues enfocarse mucho en esa parte, sí va a ampliar bastante la visión y el panorama en la atención, ¿no? Entonces, enfocar mucho esa parte de que el paciente o la persona, pues es responsable de su cuidado, pero pues va acompañada con un equipo, no está solo y pues no solo somos el personal de nutrición, definitivamente trabajar en conjunto con otras áreas.
Gracias, Bien. maestra Judith. Pues yo tengo varias recomendaciones para los estudiantes de nutrición. Uno, que empiecen a investigar todo lo que es una alimentación saludable de su entorno para poder hacer recomendaciones muy directas. Y pues deben de empezar por su entorno familiar para que puedan subir de nivel a comunitario y después ya transmitirlo de manera masiva, pero que en verdad se involucren para poder dar orientación correcta y adecuada, como comentaban las compañeras. La otra es hablar y muy insistentemente en la importancia que tiene el consumo de agua, porque con eso contrarrestamos las otras bebidas, la importancia que tiene la actividad física, ¿sí? Que ellos también se involucren en que identifiquen muy bien si les hace falta información, pues documentarse, investigar, participar en cursos, para poder convencer a nuestra gente que una de las medidas para controlar este problema de diabetes, porque es un gran problema que estamos teniendo, es a través de una buena alimentación, una hidratación adecuada y la actividad física, ¿sí? Que debe ser adecuada, sea a la persona de acuerdo a su edad, de acuerdo a su movilidad que tengan, y que esto va a dar un impacto importante en su salud. La otra es tener una imagen ellos mismos de saludables, porque algunas veces nos enfocamos a únicamente decir las cosas, pero con nuestra presencia, pues deja mucho que decir ante nuestros pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que, ahora sí, predicar con el ejemplo, nosotros también estar saludables, consumir agua. Nos hemos encontrado algunas veces que nuestro personal de salud está tomando bebidas azucaradas y está diciendo no tomen o no consuman o disminuyan el consumo y lo están haciendo, ¿no? Entonces tenemos que ser una imagen de saludable. Entonces, desde ahorita que están en formación, creo que eso es algo que se tiene que manejar, ¿no? A ver, ¿dónde está tu botellita o tu recipiente de agua que no sea agua de la que es comercial, sino tu envase, ¿sí? Porque estamos diciendo, tenemos que estar cuidando nuestro medio ambiente, entonces cuidémoslo desde lo que estamos haciendo. Y bueno, la otra es invitarlos a que conozcan las comunidades de donde estén, que las conozcan realmente, que se involucren dentro de sus tradiciones, porque Oaxaca, bueno, es rico en todo esto. Y a mí algunas veces se me complica decir cosas muy saludables porque me encuentro con el mole, me encuentro con el pan, con el chocolate. Entonces, ¿cómo hablarles de un control? Entonces, ahí es importante decir, bueno, el chocolate lo tienen que preparar ya con menos cantidad de azúcar, el pan ya le tienen que echar menos azúcar y con eso ya estamos contribuyendo a este problema de diabetes. Pero tenemos que conocerlo y hacerlo en ese entorno en donde estamos. Tenemos que hacer que nuestra población seleccione nuestros alimentos y sea a través precisamente de que digan, estos tienen mayor carga de hidratos de carbono, bueno, pues tengo que controlarlos. Pero no le podemos decir hidratos de carbono, sino tenemos que decir que eso que contiene estos alimentos, ¿sí? Son lo que están provocando un desequilibrio, pero tenemos que saberlo nosotros. O sea, y ellos que están, o todos los chicos que están en formación, pues tienen que saber la importancia de esto. Y la otra, pues yo los invito a que todos participen en esta estrategia tan grande que es la de atención a la salud escolar y a certificación de escuelas, porque ahí estamos viendo diagnóstico y esta es una medida de las preventivas, o sea, no queremos que lleguen a una complicación y que lleguen a diabéticos, sino queremos detener esto, pero es algo que tenemos que hacer de manera conjunta todos, ¿sí? Empezar. O sea, desde los hábitos, empezar a modificarlos para que ya cuando sean adultos disminuya estos riesgos de complicaciones, porque sí van a surgir, porque son genéticos. Entonces, tenemos que controlarlo, pero a través de aprovechar nuestros alimentos que tenemos disponibles, cuidar nuestro medio ambiente y en verdad, pues decir, esta estrategia de certificación de escuelas es una estrategia muy buena, que si la impulsamos, pues vamos a obtener buenos resultados al futuro, porque es algo que tenemos, ahora sí es una inversión de ahorita para un bienestar futuro. Y si se suman estudiantes, se suman comunidad, familiares, maestros, pues esto lo hacemos masivo. Entonces podemos lograr un cambio. Yo tengo la confianza en que poco a poco vamos a ir cambiando los panoramas en todo ahora sí, en toda nuestra Latinoamérica, porque todo está en el camino de este consumismo desmedido de productos ultraprocesados que de alguna manera han contribuido a este panorama que tenemos. Entonces tenemos que revertir eso, pero es entre todos. Gracias, maestra. Pues qué enormes recomendaciones les dan a nuestras y nuestros estudiantes en formación y desde luego a las personas que ya ejercemos,
Porque por un lado, como decía Sofía, qué tan importante también es ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Si bien nosotros nos estamos enfocando en intervenir en el área de alimentación y nutrición, pues mucho tiene que ver también con hacer equipo con otras disciplinas, ¿no? Y desde poder tener esta mente abierta, incluso esta habilidad de poder trabajar en equipo para poder tener pues un entendimiento justamente de la persona, ¿no? Mucho se habla también de estas políticas públicas centradas en la persona y de repente creemos que centrada en la persona es porque le vamos a dedicar nuestra atención, pero sabemos que centrado en la persona involucra muchas aristas, ¿no? Sociales, culturales, simbólicas, económicas, médicas, ¿no? De mitos. Y eso solo nos da ese entendimiento de la persona desde otros abordajes de otras disciplinas. Y como nos decía ella, incluso hasta poder leer de otras disciplinas especializadas que también caracterizan o investigan el padecimiento y en general la alimentación desde otros enfoques, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante es poder tener la mente abierta y poder pensar en que sí vamos a trabajar con equipos de diversas áreas de ciencias de la salud, pero también de otras completamente diferentes, ¿no? Y Ana ya nos decía también esta parte de podernos formar desde otros aspectos también como el educativo, ¿no? Nosotros hablamos un poco acá de, no es nada más dar un plan de alimentación, lo más basado en ciencia, ¿no? O con lo que nos dice la evidencia que debe tener mayor efectividad, sino que sean cambios que vayan enfocados al autocuidado y que sean sostenibles, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra forma diferente de poder abordarlos, ¿no? Desde un proceso educativo, ¿no? Que si bien sabemos que todos tenemos diferentes formas y estilos de aprendizaje, pues desde luego también involucra también aprender qué metodologías pudiéramos implementar, ¿no? Para poder abonar a este autocuidado sostenible, ¿no? Con este enfoque, ¿no? Y nos decía, incluso en otros entornos, ¿no? Que tengan que empezar en estos núcleos también familiares y dejar de estigmatizar o decir que este es una dieta o un plan de alimentación para diabetes, ¿no? Sino que son cambios que están involucrados en todo el núcleo familiar y que eso al final es sostenible y que además en cascada se convierte en una promoción y un hábito de consumo de núcleo familiar, ¿no? Que no está muy diferente a lo que alguien pudiera llevar sin tener el padecimiento. Y otra parte que nos dice la maestra judía es conocer nuestras comunidades, que eso también es bien importante, ¿no? De repente volvemos a lo mismo, damos el plan y lo hacemos lo más balanceado posible, pero ¿qué tan pertinente es dentro de su comunidad? ¿No? ¿Qué tanto los productos que voy a recomendar son los que efectivamente le gustan y consumen? Entonces, esta parte también de involucrarnos mucho más allá, sobre todo en las prácticas, usos y costumbres que se lleven a cabo, pues es importante. Y además de ser esta interdisciplina, también es en niveles, ¿no? Familiar, ya decían, familiares, laborales, profesoras, estudiantes, ¿no? Con este enfoque también preventivo, en el que también trabajando en todas las etapas de la vida, pues se van sumando, ¿no? O van a hacer armar este rompecabezas, digamos, de alguna manera para poder promover una mejor alimentación, tanto a las personas que viven con diabetes como para también tener estos enfoques preventivos. Pues agradeciendo mucho la atención a todas ustedes por esta mesa de discusión. Pues a manera de cierre, quisiéramos dar un espacio a ustedes si quieren dar alguna conclusión, ¿no? Por temas de tiempo ya no puede ser tan extensa, pero alguna conclusión o reflexión que nos quieran compartir resultado de esta mesa de discusión. Bueno, yo nada más que agradecer por la invitación, por conocerlas, conocer su trabajo. Em, a pesar de la distancia, creo que coincidimos en cuanto a la forma de abordar
la diabetes en diferentes comunidades, en diferentes países, regiones, culturas. Y bueno, y a modo de reflexión esto de tener en cuenta, yo creo que durante toda esta charla estuvimos hablando de los determinantes sociales de la salud, ¿no? A nivel estructural, a nivel comunitario y a nivel individual. Quizás a veces cuando nosotros estudiamos nutrición, que es algo que me pasó y que generalmente pasa, nos enfocamos mucho en lo individual y por ahí perdemos de vista los otros determinantes. Nada más que, bueno, tener en cuenta esto. Y nuevamente vuelvo a decir gracias por la invitación. Al contrario, gracias, Sofía. Ana, Sí, gracias también por estos espacios que creo que igual ayudan mucho, ¿no? A conocer otros lugares, conocer similitudes, diferencias y que también pues van a ser de mucha ayuda para los estudiantes, ¿no? Los nutriólogos en formación y justamente eso, ¿no? Enfocarnos en conocer nuestro entorno, pero también qué hay más allá y pues irnos adaptando a las necesidades, ¿no? De cada población, de cada situación y pues sumar a todo lo que se está haciendo, ¿no? Ahora hay todo este desarrollo de políticas que nos van a ayudar a mejorar nuestro entorno, entonces también conocerlas y poder abonar a ello, ¿no? Sumar. Muchas gracias por esta invitación y pues seguimos aquí en disposición de poder colaborar a futuro. gracias, Ana. Bien, pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí ahora sí, con el grupo de expertas también en este tema. Yo sí les quiero, así como conclusión, bueno, pues que tenemos que aprovechar precisamente todos esos enlaces, esos medios de comunicación para llegar a más gente y poderlas convencer de que es el camino de la nutrición, es un camino para solucionar los problemas que estamos teniendo de salud que son muy grandes. O sea, si a nuestra población la enseñamos a que sus estilos de vida se modifiquen precisamente para obtener una buena salud, pues vamos por muy buen camino. Y que además podemos trabajar en todos los entornos, entorno laboral, comunitario, familiar. Podemos hacer contribuciones de inmediato. Ya, entonces empecemos ya a trabajar y pues todo para que sea en beneficio de la salud de nuestra población y principalmente de nuestra población infantil que no queremos que tenga el panorama que ahorita estamos teniendo en nuestro país o en nuestros países, ¿sí? Que es triste, cómo está con complicaciones de las enfermedades crónicas. Entonces, yo creo que podemos hacer mucho por ellos y pues que identifiquen también que la escuela, desde donde estamos, ya sea desde los niveles en donde estemos, pues tenemos que hacer contribuciones para que se mejore la alimentación, ¿sí? Capacitar a vendedores, enseñarles a los vendedores que pueden ganar más con cosas naturales que con productos industrializados, ¿no? Entonces, esto es toda una labor muy grande que podemos hacer y la participación de toda la comunidad, de nuestras autoridades municipales, son importantes. Entonces, yo creo que es la suma de todo que podemos hacer para que este panorama cambie. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, maestra Judith. Pues sí, ¿no? Nos quedamos en que al final nutriólogas, nutricionistas, al final actuamos en diferentes niveles, ¿no? Clínicos, comunitarios, municipales, ¿no? Con otros actores que a lo mejor no pudiéramos pensar como profesores, profesoras, quienes venden los alimentos, ¿no? Quienes integran las comunidades, líderes, ¿no? Comunitarios, o sea, se extiende nuestra intervención hacia también estos actores importantes. Pues desde la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM, les agradecemos infinitamente haber compartido su experiencia, tener este espacio de discusión, que coincido con ustedes que ojalá vayan siendo cada vez más y podamos incluso hacerlo de manera personal, ¿no? Para pues justamente poder promover, ya decía la maestra Judith, no solamente un enfoque de tratamiento incluso farmacológico o biomédico, ¿no? Sino que tan importante es intervenir en estos determinantes sociales de la salud de los que nos hablaba Sofía y Ana y la maestra Judith, de poder hacer este enfoque también de estilos de vida saludables que no requieren un medicamento, ¿no? Sino que son intervenciones efectivas a través de la alimentación y la actividad física
pues el autocuidado. Muchísimas gracias, maestra Nelly, por organizar esta charla tan interesante y sobre todo con mucho aprendizaje. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por compartirnos su experiencia en el cuidado de la diabetes y la prevención. Y pues bueno, ya se nos termina el tiempo y quisiera compartir como conclusión de esta charla en torno del Día Mundial de la Diabetes, que es importante recordar que esta jornada global nos invita a aprender más sobre la diabetes y cómo actuar, impulsando el conocimiento y la participación de todos en comunidad para cuidarnos. Desde la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, reafirmamos nuestro compromiso con el autocuidado, la atención de calidad y sobre todo la prevención. Para lograrlo es indispensable reconocer y respetar la cultura, la historia y la idiosincrasia de cada persona, entendiendo que estos elementos moldean nuestros hábitos, creencias y decisiones en salud. Solo así es como podemos brindar una atención verdaderamente humana, pertinente y efectiva. Cerramos con la convicción de que cada acción informada transformará vidas y nos acercará a un futuro más saludable para todas, todos y todes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.